Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video de la semana. La semana pasada empezamos a tratar un poco acerca de las generalidades del derecho procesal civil. Bueno, hoy vamos a terminar de ver estos puntos que son indispensables para comprender y analizar los procesos de conocimiento. Antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal de YouTube y se unan a la familia de Tomando un Café con Ana y que compartan el video para que podamos llegar a más estudiantes. Vamos a iniciar hoy con una definición de demanda. Cuando entremos a ver propiamente los procesos de conocimiento, pues trataremos un poco más de fondo la estructura de una demanda como tal. Hoy solo vamos a ver una breve definición, entendiendo por demanda aquel acto introductorio de la acción por medio del cual se presentan las pretensiones junto a los hechos y cita de derecho para poder fundamentarse. Entonces, en breve o como un resumen, la demanda no es más que un acto introductorio que nos busca fundamentar nuestras pretensiones. Pero, ¿qué es el emplazamiento? Entendemos por emplazamiento al llamamiento que realiza el juez a las partes para conocer su actitud dentro del juicio. El emplazamiento nos genera efectos. Tenemos efectos materiales y efectos formales. Cuando hablamos propiamente del efecto material, se centra en interrumpir la prescripción, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, constituir, ahí dice moral, pero es mora, constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales y hacer anulable la enajenación y gravámenes sobre la cosa objeto del proceso. Para los bienes inmuebles produce efecto siempre que se haga la anotación de la demanda en el registro de la propiedad. Y los efectos formales se centran en dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las partes a seguir el proceso ante juez que emplaza si el demandado no objeta la competencia y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Estos efectos ustedes los encuentran en los artículos 112 y 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, las excepciones. Las excepciones son medios de defensa que utiliza el demandado para poder depurar el proceso o sacar los vicios dentro del mismo, o bien atacar el fondo del proceso. En este sentido, vamos a encontrar clases de excepciones. Están las excepciones previas, las excepciones perentorias y las mixtas. Vamos a empezar con las previas. A las previas se les conoce en derecho laboral o en doctrina como dilatorias, pero en civil propiamente son previas. Las previas buscan depurar el proceso. Son nominativas, se presentan durante el emplazamiento y se resuelven en incidente. Y como son nominativas, el código las enumera en el artículo 116, el Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos a encontrar como previas la demanda defectuosa, la litispendencia, la falta de cumplimiento del plazo o condición que está sujeto a un derecho o a una obligación, la incompetencia, la falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción y arraigo. ¿Qué entendemos por demanda defectuosa? La demanda defectuosa es aquella que no cumple los requisitos, que tiene algún defecto que impide que se le pudiese haber dado al trámite. La litispendencia, ese tema propiamente está en el Código Procesal Civil y Mercantil cuando se ve la acumulación. Bueno, la litispendencia es que ante diferentes jueces se esté llevando un mismo proceso, que sea idéntico, mismas personas, misma causa, mismo objeto, mismas pretensiones. Es idéntico y eso es parte de una excepción, no es permitido. No podemos llevar el mismo proceso ante tres jueces diferentes. Ni tampoco se consideraría una acumulación porque son idénticos como tal. Luego hablamos también de la falta de cumplimiento del plazo o condición que está sujeto a un derecho o a una obligación. Propiamente para algunos licenciados o profesionales
consideran que no es una, sino son 4. Está la falta de cumplimiento del plazo, que está sujeto a un derecho, la falta de cumplimiento del plazo, que está sujeto a una obligación, la falta de cumplimiento de la condición, que está sujeto a un derecho, y la falta de cumplimiento de la condición, que está sujeto a una obligación. Luego hablamos de la incompetencia. La incompetencia es con relación al juez, cuando el juez es incompetente para conocer el asunto. La falta de capacidad, la persona no tiene capacidad civil, que se centra en la capacidad de ejercicio. La falta de personalidad. La falta de personalidad radica en que demandamos a la persona incorrecta. Y la falta no es a la persona que se puede ver afectada o que tenga el interés dentro del proceso. Y la falta de personería nos hace referencia a la representación. No ha acreditado la persona que demandó de forma correcta su representación. Incluso en la falta de personalidad, pues ya sea que nosotros no tenemos ningún interés, no somos a quienes debieron demandar, o bien el que nos demandó no tiene ningún interés en el proceso como tal. La excepción se puede dar también en esa vía. Luego hablamos de la caducidad. La caducidad va relacionada al plazo que venció, pero con relación a la norma procesal. Mientras que la prescripción es igual al plazo, ya venció este plazo, pero relacionado a la norma sustantiva. Luego también hablamos de la cosa juzgada. Esto ya se resolvió ante juez y no se puede volver a iniciar el proceso. También hablamos de la transacción. Ustedes entienden que la transacción es el acuerdo que las partes ya habían llegado. Y tenemos el arraigo. El arraigo hace referencia a que es el que si la persona que está dentro del proceso va a salir del país o es transeúnte, tiene que dar una garantía para el pago de costas, de daños y perjuicios. El arraigo no cuenta cuando ambos sean transeúntes o en el país de donde es este extranjero. A un guatemalteco no se le solicitaría esta medida. Dentro de las excepciones previas encontramos a unas que se les conocen como excepciones privilegiadas, no preclusivas. Ustedes recuerdan cuando iniciamos que les dije que las previas se presentan en el emplazamiento. Si es en el juicio ordinario, es en el 6º día del emplazamiento. Entonces, en este sentido, las excepciones privilegiadas son aquellas que no tienen un tiempo para presentarse. Se pueden presentar en cualquier momento del proceso y son de forma específica las que les coloqué en amarillo. O sea, son 8. Está incompetencia, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ahora bien, su fundamento es el artículo 116, 117, 120 y 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego nos vamos a ir con las excepciones perentorias. Las perentorias atacan el fondo del proceso, no son nominativas, se presentan en la contestación de la demanda y se resuelven en sentencia. En este sentido, vamos a ir bajando un poquito y establecemos que las que nacen después de la contestación de la demanda, imagínense que estas excepciones perentorias nazcan después de contestar la demanda, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Solamente podemos proponer las que nazcan después de haber contestado la demanda, no aquellas que se nos olvidó proponer en la contestación de la demanda, solo que hubiesen nacido después. Y su fundamento es el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego encontramos las mixtas. Bueno, las mixtas se interponen como previas, pero su efecto es perentorio, atacan el fondo del proceso. Y se consideran mixtas la caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Y su fundamento es el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estas mixtas es más doctrinario el término. Realmente en nuestro código no las menciona como tal, pero sí es una clasificación doctrinaria. Luego nos vamos a ir a las actitudes del demandado. El demandado puede tener dos actitudes, una actitud activa y una actitud pasiva. La actitud activa, a su vez, se divide en positiva o negativa.
Vamos a trabajar ahorita la positiva. En doctrina, en la clasificación de positiva, se tiene la contestación de la demanda en sentido positivo. Les digo en doctrina porque a muchos profesionales del derecho, algunos catedráticos, no creen en ella. Dicen que eso no existe. Pero en doctrina sí la pueden encontrar y esta hace referencia a que la persona, es que es un poco confusa porque la persona dice sí acepto las pretensiones o sí, no las pretensiones como tal. Ella dice sí acepto que vulnere tal derecho, por darles un ejemplo. Lo que no acepto es lo que se está solicitando en reparación a. O sea, lo contestamos en sentido positivo, pero no aceptamos lo que se nos está solicitando para resarcir el daño. Darles un ejemplo. Pero nuestra legislación en la actitud activa positiva del demandado sí regula lo conocido como el allanamiento. Aquí lo aceptamos. Lo podemos aceptar las pretensiones de manera total, que en esto finaliza el proceso, o las podemos aceptar de forma parcial, que continuaría el proceso con las pretensiones que no hayamos aceptado. Y la condición es que se debe de ratificar. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el allanamiento y la contestación de demanda en sentido positivo? Según nuestros catedráticos que no consideran que exista la primera, establecen de que no podemos aceptar que vulneramos un derecho o las pretensiones como tal y no aceptar lo que se está solicitando para resarcirlo. En cambio, el allanamiento, cuando aceptamos la pretensión, aceptamos todo. Lo que cambia en que si el allanamiento es total o parcial es en establecer si vamos a aceptar todas las pretensiones o si imagínense que son 5 pretensiones, solo aceptamos 3, pero decimos que las otras 2 no. Entonces, a eso es lo que se hace referencia. Ahora, la actitud positiva, se resumen estas dos. Ahora, la actitud activa negativa, no he equivocado, hace referencia a las que ya conocemos, que es la contestación de la demanda en sentido negativo, las excepciones perentorias, que se las acabo de explicar, y la reconvención. La reconvención es lo que comúnmente llamamos como contrademanda. Y esta tiene que tener requisitos. Primero, es que tiene que haber una conexión con el objeto de la demanda. Y la segunda es que no debe seguir un diferente trámite. Y el fundamento para estas está en los artículos 115 y 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego vamos a encontrar las actitudes pasivas. La pasiva es no responder, no hacemos nada básicamente. Y esto nos genera la figura de la rebeldía. Pero la rebeldía, ojo, tiene que ser a solicitud de parte. No porque el demandado no se presenta, se va a declarar rebelde. Claro que no. Uno de los principios que vimos en el video anterior es que todo se da a solicitud de parte. El juez no trabaja de oficio, hay que solicitarlo. Entonces, al solicitarlo, pues ahí ya entran los efectos de la rebeldía. Primero, que se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Ojo, las personas creen que porque el demandado no se presenta, se toma como que él aceptó todas las pretensiones. No, vamos a tomarlas como que las respondió todas en sentido negativo, pero se continúa el proceso sin él. Es mucho más fácil. El segundo es que se podrá llevar a cabo el embargo sin solicitar garantía. Y el tercero es que podrá tomar el proceso, el demandado, en el estado en el que éste se encuentre. O sea, él puede retomar el proceso. Lo que sí es que no va a decir, bueno, miren, ¿podríamos regresarlo a tal etapa? No. Si él lo retoma, es en la etapa en la que se encuentra y debe de seguirlo así. Y su fundamento son los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora nos vamos a ir a los medios de prueba. ¿Qué se entiende por prueba? Bueno, la prueba es una actividad procesal por medio de la cual se busca demostrar y convencer al juez de que aquellas afirmaciones son ciertas las afirmaciones realizadas dentro del proceso. Las pruebas tienen fases. Y aquí vamos a encontrar primero, cuando presentamos el memorial de demanda, el ofrecimiento. Vamos a ofrecer las pruebas. Cuando entramos a periodo de prueba se da la proposición.
Luego, esta etapa no todos los catedráticos la aceptan, es la aceptación, vaya la redundancia, pero no todos los catedráticos hacen referencia a esta, y es la aceptación por parte del juez. Luego está el diligenciamiento y por último la valoración de la prueba. Y obviamente vamos a encontrar que en las pruebas existen sistemas de valoración. Está la prueba, el sistema que hace referencia a la prueba legal o tasada. Aquí la ley le determina al juez el valor de la misma. Un ejemplo de esto es que los documentos que autoriza un funcionario o un notario se consideran auténticos. De una vez la ley determina que se consideran auténticos. Cuando miremos los procesos de conocimiento vamos a entrar a ver las características propias de cada medio de prueba, pero es para darles un ejemplo. También tenemos la parte de la libre convicción. Aquí es el juez quien decide qué valor darle. Para algunos catedráticos este sistema no existe. Pero en Guatemala, si quisiéramos verlo desde el punto de vista que sí existe, pudiéramos fundamentarnos con el dictamen de expertos, que al final hay un artículo, lo vamos a ver en el video que haga sobre los procesos de conocimiento, en donde se establece para el dictamen de expertos que el juez decidirá si lo toma en cuenta o no. Y luego encontramos la sana crítica, que es la regla general de los medios de prueba. Aquí, pues, el juez va a utilizar lo aprendido en el curso de lógica jurídica. Quiere decir que va a analizar todo el contexto en sí para darle una valoración propia. Y existen también propiamente el sistema de prueba. Hay un sistema libre, como en el de derecho procesal penal, en el cual no existe una clasificación de las pruebas. Aquí son las que se vayan aportando. Pero existe un sistema legal como en el de derecho procesal civil. La ley nos determina los medios de prueba permitidos. Nosotros tenemos la declaración de parte, declaración de testigos, la documental, el reconocimiento judicial, los medios científicos de prueba, el dictamen de expertos y la presunción, que puede ser legal y humana. Y por supuesto vamos a irnos a las resoluciones judiciales de conformidad con la ley del organismo judicial. Aquí encontramos los decretos, que son de mero trámite, se dan en un plazo de 24 horas, los autos, que son para incidentes o cuando se resuelva puntos del asunto principal, pero siempre que no den por finalizado el proceso, y es en un plazo de 3 días, y la sentencia, que es con relación al asunto principal, le pone fin al proceso y es en un plazo de 15 días. Aquí estaríamos finalizando el video académico de esta semana. Sí es un poco extenso, pero eran puntos importantes porque cuando miremos los procesos de conocimiento ya no voy a tener que explicar qué es el emplazamiento ni las excepciones, sino que ya vamos a hacer referencia a ellos y ustedes ya van a tener una idea de qué o a qué se hace referencia. Entonces, lo que nos quedaría pendiente aquí sería explicar cómo se conforma una demanda, explicar un poco más a fondo los medios de prueba, que solo los tratamos a grandes rasgos, para que podamos profundizarlo en el siguiente video que tengamos de derecho procesal civil. Así que espero que les haya gustado. Les cuento que en diciembre vamos a tener un día a la semana para videos académicos. En diciembre lo que ya no vamos a tener son los autorrepasos. Los autorrepasos regresan hasta enero. Así que en diciembre lo que sí vamos a estar trabajando son con videos académicos para que sigamos repasando un poco el contenido.